cómo separar, ¿no? Esos dos conceptos que a veces se confunden un poco, ¿no? El multiplataforma y el transmedia. A ver, para mí la diferencia es esencial. En el multiplataforma básicamente era replicar como loros en cada plataforma lo mismo. El transmedia no. El transmedia tiene que narrar. Por ejemplo, nosotros creamos una webserie con la gente de Risi el año pasado que se llamaba ¿Por qué esperar? Que era básicamente la historia de cómo se grababa una canción del verano. Y lo que hicimos fue, más allá de que había protagonistas reales que eran los cantantes, que eran Abraham Mateo y Angie, dos estrellitas de la tele, los personajes secundarios tenían vida en Twitter como ellos mismos, que tienen una historia de amor y tal. Entonces, tú podías interactuar con la serie a un nivel, ¿no? Involucrarte con el contenido, que era lo que te ponían los episodios. Pero luego, si querías saber más, podías seguir las cuentas de Twitter de estos personajes que narraban parte vinculada al producto general, pero parte personal de ellos, donde estaba su historia de amor. Entonces, tenemos que pasar por aquí. Bueno, entonces, la diferencia para mí esencial es que no, antes el multiplataforma era, vale, lo mismo, te replico la misma fotito de Harry Potter en todos los sitios y tal. Aquí la diferencia es que por cada canal puedes narrar diferente, todos integrarse y generar distintas capas de lectura. Tú te puedes quedar con una primera capa de lectura, que es ver los episodios, pero luego ir involucrándote con cada uno de los personajes, con los lugares donde hacen check-in, por dar un ejemplo, como era lo de Conchi. O sea, puedes hacer diferentes lecturas por cada una de las capas. Aunque el tema sea igual, o sea, el contenido no es igual, pero el tema la historia central puede ser la misma, o sea, pero se puede ir diversificando. Es como si tú fueras construyendo spin-off dentro de lo que es el contenido general, pero a la vez siempre van a estar vinculados a ese contenido, que en definitiva es lo que queremos que sea. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo el problema que le veo es que el 95% de las cosas que se están haciendo más cerca. No se nos escucha nada. Ahora sí. Que el 95%, ¿verdad? ¿No? Acerquemos aquí. Sí, se escucha. Se nos escucha, pero se está grabando. Ah, vale. Ok, bueno, pues por eso sabemos. ¿Nada? Dejamos el micro de mano y nos lo vamos pasando como a lo mejor no es. Somos pimpineles. Al final hemos sido. Bueno, como decía Ariel, mi planteamiento es yo lo que diría es que el 95% de la contenido que se está haciendo en multiplataforma, en el más sentido estricto de que se está duplicando, copy-paste. Y no funciona. No funciona. Eso es lo que le pasa sobre todo. Ya que me entiendes con lo del cine, que veis que es mal a la academia, sigo manteniendo, pero vamos a hacernos ahora con lo de las editoriales, ¿no? Lo de los periódicos, ¿no? Si es que es lo mismo, si es que me van a comprar un papel, si es que no me están aportando nada diferente, ¿no? Y eso es el problema que... Pero yo creo que también es la primera inercia es, bueno, yo tengo un valor, pues lo copio, y lo copio en otro sitio y en otra plataforma. Claro. Porque es lo normal, pero además tenemos como 20 años, como 10 años, 15 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es como una locura, ¿no? La gente me está aburriendo. Entonces, poco a poco se empiezan a hacer cosas, pero era un poco mi tesis lo que yo planteaba, y es que cuesta mucho con una mentalidad tradicional, o vienes de un sector como les ha pasado a ellos, que ellos han crecido en YouTube, que han tenido la experiencia cuando esto no viraba, pero con la gente que viene de un sector mucho más tradicional, cambiar esa mentalidad es horrible, es una lucha horrorosa, esa es la mayoría de los que generamos contenido, estamos en esta lucha, ¿no? Entonces, yo necesito poner con desarrolladores, con gente como ellos, y eso es lo que va a hacer, pero tiene que estar con decisiones, no tiene que estar caído. Aparte, tienes que entender una cosa que es, imagínate lo que fue el cambio de la radio a la televisión y lo que es el cambio de televisión a internet y los tiempos que pasaron. La aparición de las redes sociales pegó un acelerón. Y la generación tapón que tenemos encima, que es la que toma las decisiones, es la que no se va a adaptar y no va a terminar de entender y llegar a ese punto tan rápidamente. Yo siempre tengo un chiste muy tonto que los años de internet son como años de un perro. O sea, uno vale por 7. O sea, todo va a una velocidad tan grande y tan rápida que no llega ese tiempo a poder realmente acelerar. Imagínate la toma de decisiones para cualquier acción o campaña importante, ¿no? Bueno, pero ahí será el que no funcione. O sea, que la estrategia al final mal hecha Es no lo que va está a pasando. Si te están mostrando. Esto también tiene que ver con de dónde llegan las decisiones y el efecto de random. Tenemos también en España a nivel internacional con marcas. Yo hablo de marcas. Él habla de las cosas bonitas, yo hablo de las marcas. Como marcas hay muchas decisiones que ni siquiera se toman aquí. Se toman en Londres o en París y bajan aquí. Son decisiones determinadas por una mentalidad que ni siquiera es la misma. Entonces es muy difícil cuando tenés que generar ese cambio. Se va generando, ¿por qué? Por adaptación o porque la marca de al lado hay alguien que es un poco más open mind, lo hace bien y ¿qué haces tú? Copias.
y a partir de ahí sí se aplica el cambio. Experiencia, esto no funciona. Yo lo que veo, por ejemplo, nada más, me ha sorprendido un montón. Hace poco estaba en un máster, dando una clase, hace un mes y medio, ¿no? Y empecé a hablar, tenía que hablar de distribución de documentales. Empecé a hablar de long tail, empecé a hablar de los transmedia, en fin, me pregunto, oye, entiendo que esto lo han explicado, era un máster de creación de contenido de cinematográficos audiovisuales, por ejemplo. Y se han explicado eso del transmedia. Sí, bueno, vino una profesora, una no sé quién es, y esto nos lo explicó, pero esto nos dijo que era todo muy teórico. Que esto es todo en un plano muy teórico y todavía no se está aplicando. Muy bonito. Y dices, bueno, pues claro, o sea, si la gente que se supone que está hablando, que está enseñándole a la nueva generación, está diciendo, oye, esto vale, vamos a dar 2 días porque a lo mejor la gente habla de transmedia, pero esto es teórico, no se está aplicando. Hola, gracias por la charla. ¿Se me oye? Sí. Sé que pertenecéis a un sector, el audiovisual, quizás publicitario, por decirlo de alguna manera, pero también audiovisual. ¿Conocéis algún caso fuera de este entorno, por ejemplo, el editorial? Es donde yo me muevo más. Bueno, en el caso del editorial, bueno, es que El mundo cómic tiene bastante power. cómic ha hecho tremendo, ¿no? Y bueno, el editorial ahora lo que a mí me ha funcionado es que se ha puesto muy de moda lo de los trailer book. O sea, que todo el mundo tiene un trailer book. Que es como el trailer, ¿no? Los trailers. Es una cosa más absurda que he visto, ¿no? O sea, que es intentar transmitir, o sea, es complicado hacerlo. O sea, yo lo que he visto no me gusta, ¿no? Porque es muy complicado. Pero sí que se empiezan a hacer cosas, pero el tema es... Hay novelas en Twitter. Novelas en común. Novelas normalmente Escritas hechas en común. Twitter con personajes Sí. interactuando en Twitter, o sea que tú puedes leer la narración, así se llama. La narración entera la puedes leer y tener 5 personajes que interactúan y que de completar la novela es seguir esos personajes y aparte interactuar con otras partes. ¿Sabes el nombre de...? No, pero bueno, pero te lo Sí, puedo mira, ubicar enseguida. Hay un ejemplo que era muy famoso. Somos un Hay un caso que fue muy famoso, es no es editorial puro, es teatro, ¿vale? Pero es la compañía de Shakespeare de Londres, y esto fue en el 2007-2008, lo que hicieron era Romeo y Julieta en Twitter. Entonces eran los personajes, te ponía todos los personajes, y tú podías interactuar con ellos, y fue una experiencia de 2 semanas, creo. Claro, el problema era mantener las 24 horas, lo que insta, la gente ahí, pero claro, era una experiencia que luego es una manera, y ellos hacen si te metes en la página web de ellos, el año pasado hicieron una cosa, como verano, Sueño de una noche era también experiencial mezclado, que también algo, fíjate, que lo que es el teatro, que puede ser de las artes escénicas la más clásica, o sea, hace unas cosas brutales. ¿Sí, no? La compañía de Shakespeare de teatro, la más clásica, o sea, lo suyo clásico, y en editoriales están bien editoriales, están haciendo ahí cosas de buscadores de inteligentes y ahí están haciendo un montón de cosas en la ciudad de los libros. Y fíjate, perdona, fíjate que estoy una tontería. Nosotros acabamos de publicar un libro, hemos hecho un libro sobre PIS, como pasamos el otro día, que lo contábamos en la presentación. Tenemos el libro más tradicional y la editorial lo que está haciendo es una cosa que se llama la Universidad de los Libros, que nos han pedido hacer, como son libros didácticos, evidentemente, retos. Hemos tenido que programar retos para que la gente que se lo está leyendo pueda acceder a la página web. Entonces, quiero sacar el certificado de que me he leído este libro, creo que está muy bien traído, ¿no? Pero bueno, de todas maneras. Entonces, proponemos como 3 niveles de retos, ¿no? Entonces, oye, pues tienes que hacer esto y se le dan opciones de respuestas y entonces se le van respondiendo las preguntas, para por esto has aceptado, ¿no? Incluso el último nosotros hemos estado haciendo una grabación, es un pitch grabado de las media con elementos. Entonces, sí que vas viendo que las editoriales van haciendo cosas distintas, ¿no? O sea, Gracias. Yo quería preguntaros una cosa, ¿por qué se inventa un concepto ante una mala práctica cuando yo creo que desde hace bastantes años en carreras de comunicación y periodismo siempre se ha enseñado a que una historia o un tema se tiene que adaptar a diferentes canales?
A lo mejor he entendido mal la esencia del transmedia, pero No creo que lo hayas entendido mal. A ver, a mí me encanta que tú me digas eso porque de repente yo me encuentro acá estudiantes de periodismo que ni siquiera saben lo que era un blog hasta hace nada porque los profesores no se lo enseñaban. Digo, me parece que el transmedia es el palabra de moda para ejemplificar algo que se tiene que usar ante la aparición de las redes sociales. Sinceramente. El transmedia sí aplica y tiene espacio en lo que son medios tradicionales y tal, pero la necesidad de crear el transmedia es, hay una necesidad de vender, perdón, yo soy de las marcas y cosas, hay una necesidad de vender, tenemos un escenario como son las redes sociales y hay que narrar en esas redes sociales. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de transmedia. Por ejemplo, Jenkins es un palabra que no tiene más de 5 años. Creo que fue 2008. O sea, no es un palabra que lleve tantos años. Sirve más para yo con un director de marketing explicarle lo que es un concepto y cómo tiene él que contar, ya que apareció algo que se llama Foursquare, él tiene un restaurante y no sabe qué demonios hacer, entonces para yo poder explicarle que puede aplicar lo que es la narrativa transmedia. Por eso hoy día también una manera más cercana es hablar de storytelling o hablar de branded content, ¿no? O sea, pero en definitiva estás hablando de lo mismo, ¿no? Estás hablando de que la marca tiene que contar y llegar de una manera agradable. O sea, aquí hay un tema que es, las marcas se encontraron con el trabajo que hicieron en una primera etapa, montones de communities o acciones social media que tienen una página con 500.000 followers que como dieron like van a dar al like y de alguna manera los tienen que mantener enganchados. Y tú no lo puedes mantener siempre enganchado como si fueras un telepizza de 2x1. Tienes que contar una historia de valor. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a compartir en el muro es eso que te hace parecer interesante, inteligente, súper guay, súper chula, súper magnífico. Entonces, una marca lo que tiene que hacer es acompañar ese discurso tuyo poniéndose ellos detrás, diciendo, ella es chula porque va conmigo, no por otra cosa. Transmedia sirve para eso. Obviamente que sirve para un montón de cosas más, pero en definitiva, en lo corto y en lo llano, y a mí en el diario me sirve para eso, para poder explicarle a un cliente algo. Por eso me sorprendía que se hubiese creado al final un concepto para algo que yo entiendo que se debería hacer, que es adaptar un tema, una historia a los diferentes canales que ahora se llama Foursquare y hasta mañana se va a llamar de otra manera. Ya, pero la esencia de la comunicación yo creo que es adaptar una historia. La esencia de la comunicación es esa, y la entiendo. La esencia del humano y de los medios es la simplificación. Porque si no, las teles no serían cuevas de realities en este momento y sería un lugar en el cual habría maravillosas ficciones, o no, solo las puedo hacer HBO porque es privado. No. Entonces, la tele los medios tienden a simplificar. Y en esa simplificación tiende a ser todo más llano. Hasta hace poco, la única opción que teníamos era sentarnos a la tele a ver aquí no hay que vivir. Por suerte, hoy día hay muchas opciones más a las que tú puedes acceder y que no tienen que pasar porque esa narración la haga el medio de turno, sino que simplemente tú tienes más canales. Y bueno, y en ese revuelto, entendamos también que parte del proceso bueno de las redes sociales es que los nichos pasan a tener relevancia. O sea, hoy día, si existen un montón de tipos en Japón que les gusta pescar con mosca, te puedo asegurar que va a haber 5.000 tipos con una cuenta de Twitter siguiendo al mejor pescador con mosca del mundo. ¿Por qué? Pues son nichos y a esos nichos se les puede vender cosas, ¿no? Ahora lo que no funciona más es que a las 10 de la noche tú tengas tu programa de prime time y tengas tu spot de Mercedes clase A al lado de uno de Pampers. No, porque tus públicos están completamente divididos. Eliminen a España, Porque eliminen a España y que el campo se quiera matar. ¿No? O sea, el tema, y como te lo digo como profesor de universidad también, ¿no? Es algo que tradicionalmente se enseña, pero luego ni en caso ni los que enseñamos ni los que no lo escuchan, ¿no? Que te lo hablamos también. El sistema tradicional de comunicación es doy, Emitir. Es emitir, y eso, porque eso es lo que ha habido hasta ahora. Y luego está la agenda setting, ¿no? Y todavía hablamos de la agenda setting, estas cosas que son modernas y que no puede ser, ¿no? Y yo vengo al transmedia, por ejemplo, viene de la publicidad, yo vengo del marketing. Yo al transmedia llegué por el marketing, ¿no? Y es tremendo que tú metes en industrias culturales, artes escénicas, donde tú hablas de públicos, hablas de audiencia, y no quieres saber nada de eso. Pero es que no hay estudios de mercado serios en España, por ejemplo, de mi área. No sabe cómo se están distribuidas las películas ni nada. A día de hoy, estrenan viernes y Galón doble en Windows, buscar la página web. Para que haga el juego. ¿No tiene? ¿Cómo puede ser? Y esta es la realidad. Y lo que tiene es acopia el mundo con Gigalondo, el gran estreno, uno de la con el Dinamo Sacré, no tiene página web, ni un grupo en Facebook. Abierto hace 3 semanas,
con 450 seguidores y una cuenta de Twitter con 1000 seguidores. Que cada uno solo tiene 1 millón, ¿no? O de seguidores o lo que sea, y ya se envía. Todavía es lo que hablamos, que hay un sistema tradicional que se está enfrentando y hay que encajarse. Por eso creo que es muy bueno para nuestro sector, porque es un sector donde hoy estamos compitiendo, estamos haciendo hueco y estamos enseñando. Poco a poco y nos va. Tú fíjate algo que sucede que es genial, y lo decía él antes también. Una Eurovisión o unos Goya sin Twitter no lo ven nadie. Esos programas recuperaron audiencia gracias al Second Screen. Gracias a que tú estás poniendo a parir a los que aparecen en los Goya en Second Screen. Y por eso la gente lo está viendo. Porque antes de Twitter, para mí los Goya eran el evento más aburrido de la televisión española. Mira que era. Pero era terrible. Gracias al Second Screen, ese tipo. O lo que pasó con los Trópicos en su momento, con el de Quién quiere casarse con mi hijo, que gracias a Mato Crítico y eso, el canal quiso apoderarse del prospecto original que no era el que habían creado ellos, ¿no? Pero yo perdón que me vuelva, si no hay nadie más. Según lo que uno podría concluir, por lo que habéis dicho y por las marcas que habéis mencionado y por el sector, que el transmedia parece ser, yo al menos con esa idea me he quedado una cosa un poco cara, ¿no? Cara en el sentido de, bueno, ya me dirás que no, hay tiempo para que me digas que no, en el sentido de que necesitarás recursos humanos para cambiar la historia o para construir relatos narrativos diferentes, recursos gráficos, recursos multimedia y demás. Entonces ya va sumando, ¿no? Tal vez no todas las marcas se lo pueden permitir, el primer asunto. Entonces, un poco sobre esa reflexión, o sea, ¿qué futuro le esperaría o qué futuro le ves? Y luego, un segundo asunto es que los cambios en los algoritmos de las redes sociales, sobre todo en el caso de Facebook, que supongo que ya lo sabéis, favorece ahora la interacción, o sea, la participación y no tanto la emisión casi unidireccional de contenidos, ¿no? Entonces, se están bajando mucho los alcances y la gente tiene que estar invirtiendo mucho en publicidad, sí, para simplificar, ¿no? Entonces, no sé si eso de alguna forma va a forzar a las marcas a que instalen una estrategia transmedia, que intenten una estrategia transmedia para lograr que la gente participe y subir en orgánico. No sé si me he explicado. A ver, sí, es la palabra orgánico y yo soy feliz. Mira, primero, dos cosas. Tú puedes hacer una estrategia transmedia tuya ahora mismo con tu teléfono. Te puedo asegurar que en ese teléfono tienes Instagram, Vine, WhatsApp, Twitter, Facebook, listo. Cuestión de organizarla, ponerte y obviamente tienes que tener algo interesante que contar, tienes que tener valor. Y hablamos del orgánico. Vale, todo lo que hizo Facebook, todo lo que está haciendo Twitter o tal, responde a dos cosas, por lo menos para lo que es mi visión del asunto. Internet, las marcas en Internet necesitaban medir de alguna manera y que esa medición tuviera algún tipo de valor. Y por otro lado, Facebook necesitaba rentabilizar, que se están abriendo 28.000 concursos, canales y cosas dentro de la red que no se podían controlar. Entonces, va a haber una parte orgánica que es mínima y que va a quedar y que va a funcionar. Te voy a dar un caso muy cercano. Hace unos días uno de los chicos que trabaja conmigo estrenó un fan film que es copiar el trailer del GTA, del juego, del Grand Theft Auto, y hacer versión Madrid. Él está metido muy en la cosa de youtubers, muy de fanfilms y todo eso. Lo estrenó el lunes. Al día de hoy lleva 600.000 reproducciones y más de 1.000 comentarios. ¿Qué pasa? Luego tienes una marca que estrena hace unas semanas o lo que sea, tiene 150.000 visitas logradas en 4 días, pero 0 comentarios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos dos cosas. Y nadie comparte. No, sí comparte, vos te aparece en pre-roll o salta o tal. Ahí tenemos dos cosas. Tenemos uno, lo que es orgánico de verdad. ¿Por qué? Porque tiene un valor y tiene más cercano al lado artístico y al fan. Y otro es, la marca tiene que responder. ¿Por qué la marca tiene que responder? Por dos factores comunes. Tiene que alcanzar unas cifras para que ese director de marketing que autorizó ese presupuesto cobre su bonus al final. Nada más. Perdón si soy horrible y duro, pero sí, el mundo es horrible. No son todas cosas bonitas. Las cosas bonitas, los videitos. Pero es así. Entonces, la necesidad de volver Internet en cifras tangibles es para las marcas. Entonces Facebook dijo, vale, definitivamente hay que medirlo. ¿Qué pasa? Si detrás de todo eso hay un señor que una vez que se ingresó el cheque mete el numerito directamente a mano, no lo sé, quisiera creer que no. En parte yo creo que sí, pero quisiera creer que no. Que ese número directamente ya es un número pagado, que está a tal ingreso, tal cantidad de visualizaciones.
pero eso supone un reto en la hora de crear contenidos que sean diferentes a los que ahora. Y no sé si eso va a favorecer que la gente se meta en... Hace poco hablaba con otra marca que no puedo mencionar y ellos saben que si tienen, porque son una marca con un tirón muy importante, y es una marca de alcohol. Si saben que tienen 100.000 orgánicos, si saben que tienen 100.000 pagados, tienen 100.000 orgánicos. ¿Por qué? Porque es una marca que crea productos interesantes. Lo que tú dices, lo más importante acá es que el producto tenga valor. A mí me importa muy poco si una historia de que el protagonista es Ewan McGregor atravesando el mundo, la paga BMW. A mí lo que me interesa es ver a ese tipo en una moto contándome lo que es atravesar el desierto o la estepa rusa. Eso es lo que me interesa. Hoy estábamos viendo un caso también de Guinness generando unas recetas para maridar su cerveza con diferentes tipos de quesos y tal. A mí lo que me interesa es lo que inmediatamente lo veo y me quiero tomar una Guinness y probarla con ese queso. ¿Por qué? Porque la historia tiene valor. No me importa si me la cuenta Guinness, Heineken o Buscampo. Lo que me interesa es que la historia tenga valor. Y eso es lo que tú dices y es lo que hace que mi negocio siga vivo. Poder contar historias de valor, si no, no tendría sentido alguno lo que estoy haciendo. Entonces vamos, aparte de orgánicos o no orgánicos, se guardan las feas, el tema de los costes, yo pensaba dentro del principio, yo era lo de Schumilman, o sea, las guerras cuando yo me metí en este mundo, cada vez a la pasta esto, ¿sabes? ¿Quién paga la fiesta? Aquí la fiesta está claro, lo paga BMW, pero alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Y fuera de marcas de publicidad, en contenidos, ¿no? De más de entretenimiento, de cantar un público, joder, es tú, pero ¿cómo vas a ganar con esta? El primer ARG serio que se hizo, es lo que han hecho los 19 reinos, el primero que se hizo fue con la película de inteligencia artificial. Costó $2 millones en el año 99. $2 millones de centros películas en España 4. ¿Vale? Claro, me van a preguntar, traeros a una charla a los de 19 reinos, a Belén, que es la que lo ha hecho, cuánto les ha, bueno, pues no va a decir cuánto les ha costado, pero cómo lo han hecho, ¿no? Un software, que es como que manejáis vosotros un poco complicado, pero es una herramienta para narradores, para guionistas. Entre 3-4 personas, en el periodo que montan todo. Es que eso es radicalmente distinto. Y como decía Martín, ¿no? El tema es que puedo hacer también con el móvil. Efectivamente, el tema es que de los productos que veo más enteramente transmedia son mucho más low cost, porque yo creo que hay una filosofía que llama low cost. Hemos vivido en un mundo donde está totalmente infladísimo. Las agencias, yo trabajaba antes en agencias, en productoras de publicidad y por eso de la publicidad, o sea, era impensable que se mantuvieran márgenes de 20% de beneficio industrial, pero es que no era solo eso. El problema es que era que yo le decía a Vale que le pagaba 100 euros, pero yo le estaba cobrando a la agencia 300, y eso se ha estado viendo en España hasta hace relativamente poco. Se sigue viviendo. Y se sigue viviendo. Ya quedan menos ilusos, pero se sigue viviendo. Esos márgenes es brutal. Y igual que también es muy complicado cuando yo tengo que explicar producción de cine, igual unos que ves ahí que se graban 13 planos al día con una cámara, claro, mis alumnos, aunque no estén profesionalizados, que hayan estado en un rodaje, dicen, no me encaja, no me encaja. Claro, pero ese es el estándar que me tiene ahora mismo la industria. Y eso es cómo funciona la industria. La media son 7 u 8 semanas de rodaje, una cámara, 15 planos al día, y sobre eso creas, y sobre eso presupuestas. Pero es que no, a lo mejor eso no es necesario. Pero hay un cambio muy radical, o sea, el que paga está acostumbrado a eso. Incluso, como te digo, yo que soy relativamente joven y vengo del sistema antiguo y me cuesta poner a la tarde. Y tienes que pensar, no sé, caer. Y esto es la famosa ley de Moore, ¿no? O sea, el crecimiento y que los precios se bajan a la mitad, las capacidades se duplican y todo. Y eso sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo cada vez es más barato. Muy buenas. Yo quería haceros una pregunta porque hablamos de transmedia, hablamos mucho de la segunda pantalla, de la tercera pantalla, de la multipantalla, pero mi impresión personal es que realmente la historia transcurre en una pantalla y las otras son complementarias a día de hoy. Son como, voy a decir una burrada, como los extras del DVD. Tú ves la película y si quieres ver más historias de los personajes, el por qué el director hizo tal cosa, pues te ponen los extras. Mi pregunta es, ¿cuánto falta para que realmente
transmedia sea multipantalla, para que realmente todas las pantallas ayuden a contar la historia, y la historia no se puede entender si no participas en el proceso completo. Vale, ahora esto es el cross-media, el transmedia y demás, ¿no? Antes hablabas de terminologías y que al final esto es una putada porque todo 3 años no hay que hablar de estas cosas, es algo más natural, ¿no? Y ese fue el primer error grande que hubo, que nos pusimos todos como modelillos y entendíamos que tú ibas a hacer una historia por un lado, luego ibas a saltar a otro lado, luego ibas a saltar a otro. Y eso es lo primero que nos dimos cuenta de que no iba a ser así, o sea, que son niveles de implicación. Yo creo que sí se están haciendo, o sea, que eso fue Matrix, ¿no? O sea, que buena era la primera de Matrix, y luego, ¿qué pasó con la segunda y la tercera? Pues claro, tenía que tener ese concepto global de que necesitaba ver todo, pero es que eso, ¿quién lo hizo? Uno o dos, o sea, que era complicado, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que eso se aprendió, que fue la primera inercia, ¿no? De decir, vamos a hacer que continúen las narrativas y no se cierran, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que hacer es que, vuelvo a mi teoría de ahí, va a haber gente que va a consumir los contenidos por una vía o por otra, y lo que está claro es que el que va a ver, por ejemplo, mi teoría era del feedback de los documentales. Yo creo que los documentales no tiene sentido que se pongan encima, alguno lo verá, pero un documental que exige, que la audiencia que lo ve, que te exige un nivel de atención más grande que lo que puede ser cualquier show de gran hermano, ¿vale? Porque hay más interés. Sí que te lleva, por ejemplo, el concepto de las americanas llama lean back, o sea, la espalda para atrás, que es un poco lo que se está desarrollando todo el iPad, ¿no? Pues para mí yo creo que tú vas a ver un documental y la gente que ve documentales suele exigir más datos. Entonces, ahí viene mucho, o sea, el documental hasta ahora hemos estado muy determinados por los 50 minutos que nos daban el broadcast tradicional de una televisión, ¿no? Yo que hago documentales, que produzco documentales, para hacer 50 minutos normalmente me llevan 100 horas de grabación de minutos. Y me dejo fuera una cantidad de historias y de elementos brutales. Claro, ahora con todo lo que es el proceso del impact, o sea, yo ya sé que habrá uno que verá el documental de la televisión y no quiera saber más, pero sí que hay mucha gente que se ve documentales que necesita más. Entonces tengo herramientas ahora para empezar a dar más documentación, ¿no? Igual hacer el ebook que estamos desarrollando, podemos hacer otros contenidos, pero lo vamos a pensar, la diferencia es que yo ahora lo voy pensando en el principio. Y como eso se están haciendo muchas cosas, ¿eh? O sea, hay muchos web interactivos, programas de televisión, o sea, sí que se están haciendo. Claro, no. O sea, yo creo que se ha marcado ya. A lo mejor no es lo que más nos guste, bueno, seguimos probando, pero yo creo que sí que hay cosas muy interesantes. Yo tengo varias cosas para decir. Primero, lamento decir, claro, estás mayor. Los niños de 12 años hoy día tienen integradas 2 y 3 pantallas en su interacción, o sea, un niño que hoy tiene un iPad y está viendo la tele y puede estar jugando, o sea, ya el hecho de naturalizar el second screen lo tiene completamente metido. Por ejemplo, otra cosa, los Goya, un partido de fútbol de la Fórmula 1. Hay momentos en que la primera pantalla es aquella y hay momentos en que la primera pantalla es aquella. Todo el tiempo girando. Porque los tiempos muertos de un partido aburrido estás en Twitter directamente. Cuando hiciste el gol, tal, los memes, tal. Fíjate toda la interacción que hay directamente con eso. Es inevitable que el cambio de la primera pantalla y segunda pantalla ya estén incorporados, ya están ahí, están vivos y funcionan de esa manera. Yo para mí ya no diferencio de segunda pantalla y veo que las nuevas generaciones que vienen totalmente, o sea, no pueden tener 2 lecturas al mismo tiempo, que es increíble. A mí me sorprende, me cuesta ya una. Imagínate, entonces, cuando están con 2 lecturas en paralelo, es muy sorprendente. Yo también hay otra cosa, es que, a ver, se habla mucho de los nativos digitales y todo eso, pero los que estamos generando contenidos somos gente que hemos nacido en los 70, los 60, los 50. La gente, los nativos digitales, los millennials, los que nacen en el 2000, tienen 14 años, tienen 12 años. Y esos todavía son medio medios, porque esto es lo hacemos no de internet. O sea, yo pienso en mi hija con 4 años, que ya los dibujos los hace de una manera distinta a los que hacía yo, porque tiene otra concepción social. Claro, es que, claro, ella, y eso es, entonces, ¿qué va a pasar cuando esta gente empieza a crear? Es que la pregunta, no es los contenidos que nosotros estamos probando, pero es que cuando dentro de, yo creo que el cambio radical va a ser cuando empiecen a crear dentro de 15 años esta gente que tenga esa capacidad de ser independiente. Ahí vamos a flipar, pero es que a nivel estético, o sea, con el 4K, o sea, no sé si habéis visto las imágenes de 4K como te dan también la diferencia. Nosotros no la, o sea, la vemos, es como ver los 300, ¿no? Claro, nosotros dices, porque nuestra mente es raro, es que es muy raro, o sea, es que esto no puede ser que tengamos a foco el primer término, el segundo, el tercero y el cuarto. No, conceptualmente no nos entra porque nos hemos educado artísticamente de una manera.
Pero mi hija no tiene ese problema porque no tiene esos tabús. No tiene esos tabús, esa educación visual es distinta. Las personas lo empiecen a crear con las herramientas. Claro, cuando creábamos con nosotros con esa edad, a lo mejor un VHS, no sé, pensar cuando estabais en esa época. Tenemos mucho más limitaciones, esto está constantemente creando. O sea, no, la cantidad es mucho mayor. Simplemente por proporción no quiere decir que creen mejor, pero simplemente que cada crean más, por estadística, tienen que salir mejores cosas. Esto es así. Y claro, y con otra concepción distinta. Y eso va a ser lo flipante dentro de 10 años. Estaremos aquí, estaremos tú y yo ahí escuchando aquí a todos los jóvenes con una cara de flipe. Pero es eso, o sea, tú imagínate, hoy día puedes comprar un dron en Media Market por menos de 1.000 euros y manejarlo desde tu iPhone. No, tengo 44 años, es un niño para ver el futuro. O sea, es terrible, pero un niño ya crece y sabe que esa posibilidad la tiene, ¿no? Hay un festival de drones. Hay un festival de cine de drones, hecho con drones. Claro, la veis ahí, el programa con pagos así. Está muy bien. Y joder, claro, es que hubiera dado un época por tener un dron cuando Claro, estamos intentando, ¿no? O sea, es eso, o sea, estos chicos ya crecen con esas herramientas al alcance de la mano, lo que decía un teléfono inteligente. Yo tuve cámara de 16 y de Super 8, entonces, y era para poder rodar y revelar la película en Alemania, bueno, entonces imagínate hoy día, teniendo la mente abierta, teniendo más acceso, tener esas posibilidades, es flipa, ¿no? Por eso ya ven otro mundo estos. Si no tenéis más preguntas, podemos ir cerrando. Y nada, agradeceros a todos los que por haber venido, agradeceros a vosotros mucho